El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Desde ahora, Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido educativo de calidad. Yo soy Margarita Heinzen, educadora de Didáctica, una empresa de formación y asesoría. Y aquí estamos con una invitada especial, colaboradora también de Didáctica, docente. Yo siempre le pregunto a los invitados, ¿cómo quieres que te presente? Y ella lo primero que me dijo fue, soy docente. ¡Wow! Y precisamente el que es docente, el que es maestro, el que es educador, como que esa es su primera carta de, a mí, de verdad, esa es su carta de presentación. Yo siempre digo que cuando a mí me dicen, no, la psicóloga, y yo, no, la educadora. Exacto. Porque ese es como nuestra carta de presentación. Y hoy me acompaña Juliana de los Santos, quien es docente, quien es maestra, es formadora de docentes también, y colabora actualmente con el Viceministerio Técnico de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, que precisamente la viceministra es Ansel Checker, que estuvo en nuestro programa. Si todavía no has visto ese programa con Ansel, no te lo pierdas, búscalo en nuestros canales, porque sí, nuestros programas están en YouTube, Spotify, SoundCloud, iTunes. Ahí están todos los programas, que son muchos, y todos con un contenido muy valioso para compartir, escuchar, aprovechar esos momentitos que tenemos, a veces lamentablemente en el tráfico o que tenemos disponible. Pues bienvenida, Juliana. Muchísimas gracias. Para mí una alegría de verdad estar aquí hoy contigo. Ella como que se sorprendió. Sí, la verdad. La verdad me sorprendió muchísimo cuando me contactaste y me invitaste y para mí es una alegría porque el que es docente y ama enseñar, porque lo es, cualquier escenario para conversar sobre la docencia y sobre lo que nos ocupa es refrescante. Y sobre lo que nos apasiona también, ¿verdad? Así es. Porque definitivamente Juliana es una apasionada. De hecho, colabora con nosotros en el diplomado que ofrecimos, que deberíamos volver a ofrecerlo, y en los talleres de aprendizaje de la lectura y la escritura con nuestra querida Cristina Miama, con Dayana. Bueno, un equipo bomba. Como todos los equipos que colaboran con Didáctica. Pues Juliana, hoy vamos a hablar del tema de alfabetización, porque el pasado 8 de septiembre se celebra todos los años, el 8 de septiembre, el Día de la Alfabetización. Y yo sé que es un tema que ocupa. Me gusta la palabra que usaste, un tema que preocupa y ocupa. Así es. Porque tenemos ahí resultados que no deberían ser. Unos resultados en evaluaciones y que lamentablemente tienen un impacto muy negativo en todas las áreas, sobre todo en esa etapa oportuna. Y precisamente quiero comenzar por ahí, porque yo sé que desde el ministerio, ya se mencionó en el programa con Ansel, hay un enfoque, una iniciativa, se ha lanzado la política de alfabetización inicial en la etapa oportuna. Comenzar, ¿verdad? Ya que se celebra este Día Internacional de la Alfabetización, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alfabetizar, de alfabetización? Ese proceso tan interesante, rico, bello y que muchas veces no es manejado de manera adecuada. Sí, bueno, pues te lo explico de una manera sencilla y que muchas veces empiezo mis clases así. Cuando tú eras pequeña y yo era pequeña y cada uno de los que nos ven eran pequeños, sucedió un evento que nos permite a nosotras hoy estar aquí juntas conversando sobre esta temática, presentándome tú a mí como docente, explicando tú que eres docente, y ese tema es la alfabetización. Alguien se dedicó a enseñarnos a leer, a escribir
y a enseñarnos matemáticas. A eso se refiere alfabetización, a la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas en los primeros años de vida del niño, de la niña. Entonces, es un evento que es la entrada para todo el universo que te ofrece, o sea, todo lo que hay. Por ahí se entra. Hay muchas tareas, muchos oficios que se pueden hacer, pero la libertad real te la da saber leer, escribir y matemáticas. Así es. Y qué proceso, porque es un proceso tan interesante que es un derecho. Sí, es un derecho. O sea, el proceso de aprender, como tú dices, la lectura, la escritura, la matemática, porque fíjate que se incluye la matemática. El concepto de alfabetización tradicionalmente es leer y escribir. Así es. De hecho, en un momento dado, con todo este tema de la tecnología, se decía, bueno, el analfabeto digital también, o sea, la alfabetización digital y cómo es necesaria para tú poder vivir. Yo, por ejemplo, estuve fuera del país y yo digo, wow, el que no maneja hoy en día una tarjeta de crédito, un teléfono, o sea, un dispositivo, no puede acceder a casi nada. O sea, los países están ya que cada vez menos comunicación, menos, vamos a decir, atención de personas en cosas tan clave como hasta en sitios de comida. Tú misma haces tu solicitud, te mandan la cosa. Sí. Y uno dice, wow, o sea, ya hablar de alfabetización, ¿verdad? Que incluye lectura, escritura, matemática, y estamos en un mundo en el que, wow, o sea, el manejo y esa alfabetización digital también es crucial. Sí. Bueno, cuando hay una situación de riesgo, los chicos tienen preferencia, las mujeres, los niños, por la vulnerabilidad. Y la alfabetización tenemos que mirarla en este momento como una situación de emergencia, en el sentido que es un derecho. Es un derecho. Es un derecho y está siendo violentado cuando el chico llega a esos 8 años y no ha alcanzado saber leer, escribir y saber matemáticas. Muchas veces los chicos aprenden a decodificar, se aprenden la relación sonoro-gráfica y el docente entiende que ya lo logró, pero falta muchísimo más. El sentido de libertad no se alcanza si yo no soy capaz de interpretar lo que leo, si yo no soy capaz de tomar unas decisiones sencillas a partir de la cultura escrita. Entonces, como derecho, estoy siendo violentado cuando la persona responsable de que yo aprenda a leer y a escribir se ha quedado de lado, pasivo. Por la razón que sea, mira, todos vinimos diseñados para aprender. Es la escuela que tiene que ajustarse al ser. Yo vine diseñada para aprender, tú igual, y cada niño, cada niña, cada persona. Pero enseñar a leer y a escribir no es una tarea cultural, es una tarea que implica conocimiento, que implica proceso, como tú decías. Hay un punto de partida. Yo tengo que dedicarme como docente a preparar lo que voy a enseñar, teniendo claro qué persigo. No puedo ir a la escuela, pasar todo el día con unos chicos. En 1 hora se hace mucho si yo estoy organizada. Igual en 1 hora la pierdo el foco de lo que voy a hacer. Entonces, ese niño, esa niña será quien estará atendiendo a mi generación. Así y si yo lo veo desde ese punto, entonces yo voy a dedicarme a organizar lo que voy a enseñar para que esos chicos tengan la libertad que tú tienes y que yo tengo y que tiene su maestro. No, y señores, si lo vemos desde la dimensión tan importante, o sea, leer, escribir, matemática, o sea, poder resolver y comprender las situaciones, los problemas, definitivamente que, o sea, te da acceso a tantas cosas, o sea, realmente te permite ejercer tu ciudadanía. Exacto. Porque si no, tú te vas a mantener al margen, tú no vas a tener el acceso, tú no vas a tener las posibilidades, o sea, se te cierran las oportunidades. Entonces, es mucho más grande de lo que uno se imagina. Sí. Hablar de alfabetizar
y de privar a un niño o de, como decía Ansel en el programa, que la verdad que, wow, me quito el sombrero. O sea, Sí. yo le preguntaba a Ansel, ¿qué te preocupa? Me decía, normalizar lo que no está bien o quedarnos ser indiferentes. ¿Y cuántas veces? Bueno, ya los datos están ahí. Mira, ella mencionaba en el lanzamiento de la política que el mayor porcentaje de repitencia se da en tercero de primaria. Así es. Entonces tenemos unos datos de que hay un 50% de los niños que están a un nivel elemental. Entonces estamos hablando de una etapa oportuna. No es esperar ya cuando el joven llega a una etapa en la que es tarde. O sea, y que van arrastrando estas lagunas. Y van pasando de grado sin esas habilidades básicas, fundamentales. Sí, y hay algo, mira, muchas veces cuando pensamos en la alfabetización solo nos quedamos a partir de los 6 años hasta los 8 años. Pero realmente la alfabetización empieza antes. O sea, la lectoescritura emergente es fundamental. Ahí es donde se crea la base. En el nivel inicial se crea la base para la alfabetización inicial. O sea, la lectoescritura emergente que comprende desde el 0 hasta 3 y luego hasta 5, mirándolo dentro de los niveles. En el nivel inicial, esto es clave, porque ese contacto que tiene el padre, la madre, el tutor, el adulto, cuidador del niño, el docente, cuando el niño ya está en la escuela, es fundamental para crear los estímulos. Esos estímulos, cuando le habla y lo mira, cuando le cantas, cuando tú haces un sonido buscando una reacción, entonces todo esto va generando en el niño, todos esos estímulos lo van preparando para la alfabetización inicial, que empieza a partir de los casi 6 años, 5 y medio, hasta los 8. Y a los 8 hablamos de la etapa oportuna. ¿Por qué? Porque lo que se va a requerir a partir de ahí en los grados posteriores al 3er grado tiene una demanda mayor. Ay, sí. Y si que el si niño tú no comprendes lo que lees, exactamente, que si tú no puedes escribir, ya tú tienes una desventaja, ya tú vas en desventaja. así es. Si el niño no logra lo que tiene que saber hasta 3er grado, 4 es un riesgo, si es que llega a 4. Porque el problema mayor es que, sabe lo mínimo, pero ¿qué pasa? Que pasa segundo ciclo del nivel primario. Aquí continuamos con la lectoescritura establecida, pero a nivel país nosotros necesitamos formarnos y entender que la lectoescritura es un proceso que abarca varios años. Tenemos la lectoescritura emergente, que se trabaja en el nivel inicial, la lectoescritura inicial, que es el primer ciclo de primaria, la lectoescritura establecida, que es en el segundo ciclo de primaria. Y muchas veces en la universidad la alfabetización académica es un desafío. Cuando trabajamos con adultos que ya saben leer y escribir, pero les cuesta comprender un texto académico, producirlo aún más. Interactuar con ese Así texto, es. o sea, realmente sacar el significado, construir a partir de ese texto, colaborar a partir del texto, o sea, es que es mucho más que simplemente, como tú decías, decodificar. Y hay algo importante, no saltar etapas. En el caso de la matemática, eso es también fundamental. O sea, si yo salto etapas, wow, es que mira, eso es una cosa, o sea, si usted, el concepto de cantidad, que es esa base, o sea, por decirte, esos patrones, esa secuencia, no tienes suficientes experiencias concretas, semiconcretas, vas comprendiendo cómo se relaciona todo esto. Va a ser muy difícil después poder sumar, poder restar, poder multiplicar, poder resolver problemas más complejos. Sí, y de hecho este tema es uno de los que a nosotros tenemos que educar la familia, los padres, en todo el sentido. ¿Por qué? Porque la escuela no puede sola, la familia tampoco. Cada uno tiene un rol. Si el niño va todos los días a la escuela y el padre lo manda como debe ir, el docente hace el trabajo, pues logramos la alfabetización. Pero cuando uno de los actores
que están alrededor de ese niño, que trabajan con él, que lo cuidan, que velan por él, se pierde un poquito, entonces se pierde mucho. Si el cuidador, si el responsable, el adulto responsable se pierde un poco, pues el niño pierde mucho. Y así tenemos que verlo. Es necesario que la familia esté conectada con la escuela, con el docente, que no vaya porque el niño tuvo una situación problemática, no, que vaya porque lo ama. Porque lo ama, porque Ay, sí. no hay un mayor gesto de amor que enseñar. Enseñar. Yo como madre quiero que mi hija sea independiente, que aprenda, y desde que nació, pues yo estoy pendiente de su desarrollo porque la amo. Pero ella ahora tiene 15 años y yo la sigo cuidando porque la amo. Claro. Entonces, el aprendizaje nunca termina. Así es. Esto Y qué lindo, incluso cuando padres que no tuvieron la oportunidad de alfabetizarse, o sea, que quizás se quedaron en un nivel muy básico y aún así desean que sus hijos lo superen, que puedan llegar y que puedan continuar con su formación académica y que no se limitan por eso. O sea, porque tú sabes, a veces se repite ese ciclo. Sí. O sea, se continúa Un ese patrón. Así es. Y entonces como que imagínate, yo llegué hasta tercero, pues entonces no, pero hay otros que no, dicen, no, yo llegué hasta tercero, pero yo quiero que mi hijo llegue a la universidad. Exacto. Y qué bonito, qué bello ver testimonios de jóvenes que dicen, wow, o sea, yo fui en mi familia ese que llegó. Y que podemos de generación en generación pensar diferente. Y no porque quizás tú como papá, mamá, no pudiste. Eso, o sea, no te quita el derecho, no te resta a que tú puedas exigir en el centro educativo, yo quiero más para mi hijo. Exacto. O sea, yo quiero o sea, yo deseo y cómo puedo colaborar. Y hoy en día hay tantos recursos que la verdad es que pues, con mucho más razón para que esto no esté pasando. Hay una realidad, tú decías que estamos en estado de emergencia, es una urgencia. Y yo creo que todos nos tenemos que involucrar de alguna manera u otra. Si usted, desde donde esté, desde su casa, el que colabora con usted, el que está en su empresa, de alguna manera se está dando el caso de niños que están en esa etapa oportuna y que no están pudiendo ser, no están siendo atendidos, no está siendo, no se les está enseñando de la manera adecuada. Señores, pues no veamos eso como normal. No sigamos haciéndonos como, o sea, siendo indiferentes, sino hacer ese llamado, una conciencia de la importancia de este proceso de alfabetización. Claro, y el padre que no sepa cómo hacerlo, acercarse a la escuela y pedir el apoyo, preguntar, porque tenemos muchos recursos en casa y a veces no nos enteramos. Uh-huh. Los productos que tenemos en la despensa son una fuente hermosísima para alfabetizar. Podemos mirar etiquetas y una pregunta al niño, ¿cuáles de estos nombres tienen la misma letra inicial que tu nombre? Y entonces con esto ya yo estoy provocando que el niño se fije en todas esas palabras que hay ahí, comienza a mirarla y ese interés que surge en la casa a partir de esta pregunta conecta con la escuela. Y es muy probable que si se ha mantenido un poquito rezagado en la escuela con esta pregunta que yo haga en casa, pues ya ahí está. Y es increíble con pequeñas cosas, que si las etiquetas, wow, mire esa letra, y vamos a hacer el sonido, y ahora vienen las vacaciones, vacaciones como vaca, y todos los niños así en esa etapa, y se interesan por los sonidos, y van haciendo esa relación de una manera natural. Obviamente hay un proceso intencional, pero si yo contribuyo en el espacio, en el contexto, de una manera espontánea, de una manera significativa, porque es parte de mi vida. Pero si nadie o si pocas personas a mi alrededor me hablan, me hacen referencia a esto, jugamos con las letras, con los sonidos, con los letreros, es utilizar todo eso. Se nos fue el tiempo del primer bloque con nuestra querida Juliana de los Santos. No se vayan, porque cuando regresemos vamos a continuar con este tema tan importante y que nos compete a todos, a las familias, a los docentes, a los centros educativos, a los medios de comunicación,
porque definitivamente esto hay que atenderlo y por eso desde el ministerio se están estableciendo alianzas, porque con esta no se puede solo, esta política requiere de que atendamos a más de 400,000 niños que están en esta etapa hasta los 8 años, estamos hablando del primer ciclo de nivel primario, que es fundamental, pero es como tú decías, no es solo ahí, primero, segundo y tercero. Exacto. Es todo lo que también sucedió antes que es crucial. Entonces, esto es un tema interesantísimo, como todos los temas que tratamos aquí en Didáctica Online, así que no se vayan, sigan con nosotros. Volvemos después de la pausa. En breve regresamos con Didáctica Radio. Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en todas partes, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda. Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Y continuamos aquí en Didáctica Online con este programa sobre la alfabetización a propósito de este Día Internacional que celebramos el 8 de septiembre, Día de la Alfabetización, con Juliana de los Santos, docente, colaboradora y quien está actualmente trabajando en el ministerio en todos estos procesos y con la política. Y si no la conoces, la política, pues documéntate, busca información, únete, apoya desde donde estés y como se pueda. Porque definitivamente tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Ya el problema lo tenemos. Ya lo tenemos. O sea, ya hay un problema. Los resultados de la evaluación diagnóstica están ahí, tanto en lectoescritura, lectura-escritura, como en matemática. Estamos hablando de evaluación diagnóstica que se aplica en tercero de primaria y bueno, en secundaria, pero ese momento crucial, como decíamos, ¿verdad? Sí. En el cual se cierra un ciclo y comienza una demanda educativa fuerte, señores, para ese niño, esa niña, ya poder acceder a la información, comprender, aplicar, utilizar, sintetizar, evaluar. Para poder responder a esa demanda, necesita tener la base. Es que no hay forma. Y a veces decimos, pero este muchacho como que no tiene interés, como que suelta. Pero es que si el nivel de dificultad es tan grande, si sobrepasa mi capacidad, a eso se llama estrés. Exacto. ¿Qué tú sientes? Estrés. Es un nivel de estrés tan grande porque no puedo. O sea, realmente no puedo. ¿Y qué hago? Me desmotivo, simplemente suelto. O me siento triste, frustrado. Entonces, en muchos niños, lamentablemente, no es que tienen, vamos a decir, una dificultad, que puede ser que hayan casos, exacto, sino que realmente no se ha abordado de la manera adecuada todo el proceso previo. Y yo quiero enfatizar algo, Juliana. Tú mencionabas a las familias. Obviamente, los maestros, señores, un niño que primero, segundo, tercero, por X igual los padres, no está aprendiendo lo que se espera, como se espera, atendamos. Yo sé que son muchos niños, yo sé que no es fácil, sé que los maestros manejan mucho estrés, pero atendamos porque ese caso, y que son muchos porque tenemos los datos ahí, cada uno de esos casos son futuros adultos que no van a integrarse de manera adecuada. Oigan lo que implica. No es solamente leer y escribir, es que no van a tener la posibilidad de incluso desempeñarse, quizás de conseguir un buen trabajo, de desarrollarse adecuadamente. Entonces, esto definitivamente, wow, tiene mucho por dónde mucha tela agarrar, que cortar, mucha tela que es. cortar. Pero quiero mencionar algo y es
esos primeros, tú decías, de cero, o sea, desde el nacimiento, incluso se habla desde Hasta antes los de 5. nacer, Sí, ¿verdad? Sí, desde antes de nacer, a través del líquido amniótico se generan unas vibraciones, esas vibraciones se dan por lo que hace la madre. Las emociones de la madre, si canta, si le habla al bebé, él lo percibe. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo como madre, o sea, entiendo que él debe empezar a entrar a todo lo que implica la cultura escrita cuando ya tiene 5 años. Se ha perdido mucho. Claro. O cuando tiene 3, que lo va a llevar No, que eso es en primer grado, que aprende a leer y Exacto. escribir. Ahora no. No. Ese cerebrito ahí perdiendo Exacto. un momento perfecto, o sea, Sí. oportunidad tan valiosa. Así es, la investigación doctoral de Denise Ocampo, una cubana que ha estado varias veces aquí en el país, fue justamente sobre eso. O sea, ¿qué pasa con el bebé a nivel de desarrollo por las vibraciones que se generan a través del líquido amniótico? Y es una belleza, una belleza, a mí me emociona mucho porque a veces el chico que se queda es que lo dejan esperando que entre a la escuela. ¿Cuánto se ha perdido? Una pérdida grande. Mucho. Entonces, hay que enfatizar mucho esto en Sí. todos los espacios. Hay que enfatizar mucho esto. Así es. Entonces, en la lectoescritura emergente, nosotros tenemos ahora mismo un enemigo en casa y es el móvil o cualquier aparato electrónico. Los dispositivos. Nosotros como adultos nos perdemos ahí y a veces el niño se acerca y, sí, le damos una respuesta sí o sí. O sea, no nos detenemos a conversar, a agacharnos, mirar, acercarnos, mirarlo a los ojos, escucharlo, dialogar, provocar que me escuche, que participe incluso conmigo. Incluso cómo tú gesticulas. Que cante, exacto. Se ha ido perdiendo mucho y yo les animo a todas las madres, padres, a todas las personas. Y a los cuidadores, educadores, abuelitos. A los docentes, todos los adultos que están en interacción con el niño, que se acerquen, que lo escuchen, que se rían con ello, que provoquen que se rían, que generen esas emociones, porque el aprendizaje tiene un componente fundamental y es que yo aprendo cuando estoy emocionada por algo positivo, algo bueno. Entonces, a veces el mismo agotamiento que tiene el docente, que tiene el adulto, hace que el niño se quede y entonces viene el efecto Mateo. Que al que no tiene, aún lo poco que tiene, será quitado, en el sentido que no hay libros, no hay estímulos, no hay nada. Y peor aún, hay creencias de que tú tienes que esperar, saber leer para comprarte un libro. Que tienes que esperar que venga tu tía que es profe para que te lo lea. Pero si sabes leer, léeselo. Invítalo. Aunque sea, pasa las páginas, exacto, enséñale. Invítalo. Que el niño señala, haz los sonidos, menciona los nombres. ¿En dónde se encuentra? O sea, si es un libro con imágenes, hazle preguntas sobre las imágenes. Y eso hace que el niño se ponga feliz y que comience a amar el libro. Porque el libro no es para el que ya sabe leer, el libro es para todos. Así para es. todos. Por eso hay unas etapas de lectura, hay unas etapas de escritura que cada vez hay cambios, pero nosotros tenemos que estar claros. Y hace rato yo hablaba de la familia, del niño, pero el actor clave en el proceso de la alfabetización es el docente. La familia tiene que preocuparse y ocuparse de llevar al niño cada día y de llevarlo correctamente. Provocar que se duerma temprano, que tenga un descanso que le permita estar activo en la escuela. Pero el docente es ese actor que se ha formado para enseñar a leer y a escribir. Como se ha formado, conoce las herramientas, conoce el punto de partida. ¿Qué hago cuando este niño todavía no ha identificado ninguna letra? O sea, está la conciencia fonológica. Todos llegamos a la escuela hablando. Entonces, lo que yo haga a nivel de conciencia fonológica, esas actividades, lo que yo promuevo va a ir conectando que el niño tenga esa relación, domine esa relación sonorográfica. Entonces, la escuela es ese centro en donde se tiene que dar el proceso de alfabetización apoyado por la familia. Cuando yo estoy en una escuela o tengo docentes que me dicen, ay, profe, es que la familia no lo atiende. Y yo, cuéntame tú cómo lo has atendido.
Cuéntame, ¿qué Sí, porque haces? las quejas, ¿verdad? Porque- Siempre señalar a Exacto. otro es más Entonces, fácil. Así es. Entonces, cuando yo me estoy quejando porque el niño no lo ha logrado, entonces yo tengo que reflexionar porque la evaluación no es de una vía, es de doble. Así es. Hay un proceso de aprendizaje, pero hay un proceso de enseñanza. Y si el niño no está aprendiendo y el niño vino preparado para aprender, entonces, ¿será ese problema de enseñanza? Claro, Tenemos porque que tú estás preparado para preguntárnoslo. aprender, pero eso no se da así por obriarte de magia. Exacto, entonces, Eso no se da así como de la nada, así es. ni de forma espontánea. En este caso, hay que enseñarlo. O sea, el niño necesita, ese adulto necesita los recursos. Y eso es un elemento importante que no hemos mencionado, los recursos. Tú hablabas de Sí. los libros y cómo los libros por etapa. No hay que esperar que el niño llegue a un primer grado para buscarle un libro porque ahí es que va a aprender a leer. Desde pequeñito, un libro apropiado, con imágenes, sencillo, con repeticiones, con palabras obviamente apropiadas a su edad, atractivo. Y incluso para los bebés hay libros hasta de tela que Exacto. pueden tocar. O sea, que en cada etapa el niño esté expuesto. Señores, ustedes no se imaginan lo poderoso. Yo le insisto tanto a las maestras, a las familias, háblele lo más posible, léale todas las noches, que aunque usted no vea quizás en un momento dado una respuesta, pero ¿para qué yo le estoy leyendo? Porque total, no sabe. Imagínate chiquitico, ese cerebro Exacto. está captando, está haciendo conexiones fundamentales que cuando llegue el momento de leer y escribir, va a recurrir a toda esa experiencia, a todos esos conocimientos que están ahí. Entonces, los recursos, y no solamente los libros, o sea, tú hablabas de las etiquetas, tú hablabas de lo que tenemos alrededor, pero para Exacto. eso el adulto tiene que estar atento, tiene que Sí. disfrutar también ese proceso, ¿verdad? Exacto. Tú sabes, Margarita, nosotros estamos rodeados de texto, rodeados. Yo llegué aquí, ¿cuántos letreros hay? Con diversidad. En esta capital a veces nos mareamos con la Exacto. Con diversidad de fuentes, con diversidad de tamaños, con diversidad de tipo de letra, colores. O sea, y al niño le emociona. Pero nosotros vamos a locales a comprar y nos entregan una bolsa que tiene un nombre. Entonces, todo esto, todos son sí, recursos. Son recursos. Que yo lo que tengo que aprender a verlo. Si mis estudiantes ya se van de la escuela para la casa, con que yo le diga, de camino, vamos a ver cuántos letreros ustedes alcanzan a ver y cuántos pueden leer. Esto va a provocar que el niño vaya enfocado. Tú me acabas de recordar un juego. Nosotros íbamos a Puerto Plata todos los fines de semana porque mi papá es de Puerto Plata. Señores, ya me están haciendo señas, ya se acabó el tiempo. Madre mía. Cuando íbamos en el camino, teníamos que ir buscando letreros, pero en el orden alfabético. O sea, letrero con la A, y ya tú sabes, estábamos toditos buscando. Un letrero con la A, uno con la B, pero ya tú sabes, se pasaba el camino entero de la A a la Z. Pero eran juegos educativos y la verdad que yo pues disfrutaba muchísimo y agradecía mucho. Ahora, lamentablemente, se le da un celular al niño, no se interactúa, ni siquiera ven hacia afuera muchas veces qué está pasando a su alrededor, su contexto. La verdad que, bueno, eso sí es una pena, porque la tecnología está para quedarse, como siempre he dicho en las charlas para padres, en los entrenamientos, y es un recurso valioso, pero cuidado, que en esta etapa de los primeros años, la tecnología debe de ser usada, bueno, los primeros 2 años, nada, pantalla cero. Así es. Y mínimamente, porque de verdad no puede sustituir esa experiencia real. Sí. Juliana, se nos fue el tiempo, pero como último mensaje, recomendación, llamado, lo que tú quieras, me gustaría que cierres como experta. Yo sé que es un tema profundo, podríamos hacer muchísimos programas sobre el tema de lectura. De hecho, el diplomado que teníamos, que deberíamos volverlo a abrir, y ese taller de lectura y escritura, o sea, comprender, incluso lo llegaron a hacer mamás, yo recuerdo, y que decían, wow, me cambió completamente la mirada, porque entendí las etapas, entendí el proceso, entendí cómo puedo en cada momento ni retar demasiado que frustre, ni dejar de aprovechar esos recursos y oportunidades, o sea, ir atendiendo de manera adecuada y apropiada para que el proceso, y vuelvo con esa palabra, se dé fluido y que luego no tengamos, como ya tenemos
¿verdad? Que ahora hay una Sí. meta, porque hay una meta de Sí. atender esto, o sea, de evitar estos resultados. Pero luego tendremos jóvenes, niños y jóvenes en un segundo ciclo de primaria, en secundaria, y a lo mejor ni siquiera llegan ahí porque abandonan la escuela. Exacto, que ese es uno de los riesgos. Si el chico no tiene la base para todo lo que viene, porque hay Abandona mucha la demanda, escuela. lo abandona porque le genera mucho estrés, le genera un agotamiento, ansiedad, que estando en la escuela, bueno, su salida es irse de la escuela. Entonces, Y no es justo, no, porque muchas veces ese niño no, él no dio para eso. Y no necesariamente, señores. Exacto. Muchas veces es que no se les brindaron esas oportunidades, no se les enseñó de manera adecuada. Y para eso, tanto el maestro y las mismas familias, porque te digo, cuando he Todos. visto las madres, comprender este proceso de alfabetización es fundamental. Abogar para que, o sea, se garantice este derecho. Ningún niño, ninguna niña, qué pena ya quizás un joven que lamentablemente no lea y escriba, porque no es solamente decodificar, sino exacto, que realmente es comprender, es interactuar, es aplicar, es poder producir, así es resolver los problemas. Entonces tenemos que estar atentos desde donde estemos, desde el espacio donde estás. Vamos a garantizar este derecho. Termina con tu Bueno. mensajes, porque ya sí es verdad que nos están haciendo así. Sí, como... sí. La educación es un derecho, como lo es el abrigo, como lo es el cuidado, como lo es tener un techo. Es un derecho. Y no podemos violentar a los más vulnerables, porque cuando yo lo violento, porque no lo apoyo en su proceso de aprendizaje con lo que requiere en este momento que es oportuno, le estoy quitando la autonomía. Cuando sea adulto, Así es. no va a poder tomar decisiones de manera autónoma, va a tener que ser guiado, dirigido, y hay una gama muy amplia allá afuera de oportunidades que no son favorables, ni para él ni para los demás. Es luchando contra la corriente. Así que es, vamos. entonces enseñarle a leer, a escribir y enseñarle matemática a los chicos es la gran puerta para todo lo Sí. demás. Mi madre, mi padre se ocuparon de que yo aprendiera a leer y a escribir, y aprendí en la casa como mis hermanos, y hoy estoy aquí contigo por eso. Entonces, excelente ejemplo. vamos a... Qué mejor testimonio y sí, ejemplo. Sí, vamos a esforzarnos. Mi madre sabe decodificar y nos enseñó a todos a leer. Es cuestión de compromiso. Sí se puede. Y de amor. Sí es se un puede. acto de Un amor. acto de amor. Así Y cerramos con eso. Esto es un acto de amor. Gracias, Juliana. Sí. Gracias por estar aquí y por el trabajo que haces. Señores, aportemos nuestro granito de arena a la alfabetización de nuestros niños en la etapa oportuna. No esperemos que ya el problema esté lejos, en la etapa oportuna. Y cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.